La mente humana no es un mero archivero que retiene datos. Posee una notable y singular capacidad de articular, combinar, jerarquizar ideas y de hacer inferencias. Es decir, la capacidad de extraer conclusiones a partir de premisas, evidencias, conocimientos, datos y pasar de una a varias proposiciones con otras conectadas entre sí. Si bien la argumentación es una actividad que está presente en nuestras conversaciones, discusiones y debates, no podemos dar una explicación completa de los criterios que constituyen esta práctica, pero sí podemos pensar que estos criterios están conectados con el significado de ciertas expresiones que constituyen los operadores lógicos. Lo que debemos hacer es elaborar una serie de principios o reglas elementales que hagan explícitas las condiciones de verdad de los enunciados involucrados en el proceso. Pensémoslo así. Cada persona crece con cierto talento lógico. Entendamos por esto la capacidad de inferir o extraer conclusiones correctas a partir de sus propios supuestos y de distintas informaciones. Esta habilidad, como tantas otras habilidades, puede desarrollarse o no durante la vida. A medida que avanza la maduración personal, el individuo forja pautas lógicas o ilógicas para discutir, inferir y actuar. Algunas personas incluso creen que su lógica es la lógica. Sin embargo, en la vida diaria o en la actividad científica profesional cometemos errores, a veces incluso irreversibles, simplemente por proceder alejados del pensamiento lógico, por intuir o adivinar cuando debíamos reflexionar, lo que nos invita a replantear nuestros prejuicios y maneras de resolver problemas. El entendimiento mutuo, o sea, entre varios, y la comprensión del universo, de todo lo que nos rodea y más allá, nos exige emplear y compartir principios lógicos y comunes. Estos principios vienen perfilándose desde la época de Aristóteles, a quien se le conoce como padre de la lógica. Cabe mencionar que lógica proviene del término logos, que puede traducirse de distintas formas: palabra, razonamiento, argumentación, pero se aplica en el campo del pensamiento ordenado. También es uno de los 3 modos de persuasión en la retórica, junto con el ethos y el pathos, según la filosofía de Aristóteles. Aristóteles vivió en la Edad de Oro en la cultura griega, buscando crear un sistema de validación argumentativa independiente de su contenido. Lo opuesto a la lógica es la inconsistencia, la incoherencia y la contradicción. Vaya, ninguna persona racional podría entender afirmaciones tales como el perro tiene grandes alas o qué buen aire se respira bajo el agua. Una relación exitosa con el mundo nos exige evitar las contradicciones y ajustarnos a la coherencia y objetividad. La prueba de la objetividad es una consistencia entre lo que se dice o piensa y la realidad compartida. Una de las tareas de la lógica es mostrar los principios operativos racionales que la gente pone en práctica cuando quiere pensar correctamente, sin engañar ni engañarse. Una explicación es lógica cuando todos sus elementos conceptuales encajan entre ellos y si además se ajustan a los hechos, o sea, al objetivo, es una explicación lógica sólida, con fundamentos.
Hacer una mera afirmación es muy diferente a presentar un argumento, el cual consiste en una serie de afirmaciones para extraer conclusiones a partir de lo que se sabe, se supone o se valora, combinado con los datos o hechos, también con los supuestos y por último con los valores. Entendamos por los datos o hechos los conocimientos presumiblemente verdaderos y por los supuestos lo que estamos en condición o capacidad de demostrar. Y por último, entendamos por los valores la cualidad que poseen algunas realidades y las hacen más estimables. Y así formulamos conclusiones. Incluso si hay un propósito de acción, tomamos decisiones. Observa la siguiente gráfica. Podrás notar cómo el lugar de las conclusiones es posterior al uso adecuado de la lógica a través de inferir lo registrado en las diversas afirmaciones desde los hechos o datos, los valores y los supuestos. La lógica no pretende descubrir la verdad, sino dar pautas para buscarla, para fundamentar aquellas verdades que creemos haber alcanzado. Es únicamente la expresión de reglas y principios que permiten inferir correctamente. Esto quiere decir relacionar datos, conocimientos, propósitos y supuestos para derivar de ellos nuevas ideas o decisiones. Los conocimientos los expresamos mediante afirmaciones que consideramos verdaderas, aun cuando pueden también resultar falsas. Es ahí donde cabe preguntarse cómo se respaldan esas afirmaciones y por qué las aceptamos como verdaderas. Ya sea que se trate de una creencia personal o de un hecho o de un descubrimiento científico, su respuesta nos introduce en el concepto de la lógica. Bien, ahora razonemos nuestro concepto de lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica es la ciencia del razonamiento. Esto quiere decir que en la lógica se estudiará la consecuencia, o lo que es lo mismo, los razonamientos válidos o correctos. También se puede decir que la lógica es la ciencia de las leyes del pensamiento. Y aunque esta definición nos da un indicio acerca de la naturaleza de la lógica, no es completamente exacta, puesto que todo razonamiento es pensamiento, pero no todo pensamiento es razonamiento. Su naturaleza tiene que ver con las leyes del pensamiento razonado. Entonces, el estudio de la lógica es el estudio de los métodos y los principios usados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Resumamos en sentido estricto que para definir una lógica se define un lenguaje artificial con un alfabeto y unas reglas gramaticales de formación de fórmulas y se atribuye significado a las expresiones del lenguaje mediante interpretaciones semánticas. Para entender y aplicar la lógica es necesario comprender algunos conceptos que analizaremos en nuestro siguiente subtema, que es tipos de lenguaje. El pensamiento se manifiesta mediante el lenguaje y especialmente el lenguaje verbal. El lenguaje es un instrumento sutil y complicado y muchas veces olvidamos los usos tan múltiples que tiene. El lenguaje natural se clasifica desde el punto de vista de la intención del comunicador. Un uso muy importante del lenguaje es conectar la información. Esto se realiza mediante la formulación y afirmación o negación de proposiciones. Las funciones del lenguaje natural se pueden dividir en las siguientes. Funciones del lenguaje:
informativa, cognitiva, expresiva, emotiva, directiva, persuasiva o imperativa y social. El lenguaje usado para afirmar o negar proposiciones, o lo que es lo mismo, para presentar razonamientos, se dice que cumple una función informativa. En este contexto usamos la palabra información de modo que incluya también la mala información, o sea, tanto las proposiciones falsas como las proposiciones verdaderas, tanto los razonamientos correctos como los razonamientos incorrectos. El discurso informativo es usado para describir el mundo y para razonar acerca de él. Escucha estos ejemplos. Luis se encuentra trabajando. El uranio es más pesado que el plomo. La sed se me quita tomando agua. Además del lenguaje informativo, podemos distinguir otros usos o funciones básicas del lenguaje: el uso expresivo, el uso directivo y el uso social. Así como la ciencia nos ofrece los ejemplos más claros del lenguaje informativo, la poesía nos suministra los mejores ejemplos del lenguaje que cumple la función expresiva. Este lenguaje no pretende de ningún modo informarnos de hechos o de teorías concernientes al mundo. El lenguaje tiene una función expresiva cuando se le usa para dar una demostración a sentimientos o emociones o para comunicar los mismos. Esto quiere decir que expresa sentimientos propios o lo ejerce para despertar dichos sentimientos en otros. Sus enunciados pueden ser solo verdaderos para quien los expresa, algo así como su verdad. Escucha estas frases del gran escritor argentino Jorge Luis Borges. La muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene. Yo creo que es mejor pensar que Dios no acepta sobornos. Ambas son funciones poéticas expresivas. Por su parte, la función directiva del lenguaje intenta mover a la acción mediante mandatos, órdenes, peticiones o sugerencias que pueden ser acatadas o no. Por ejemplo, soldado, vuelva a limpiar, o no cruces la calle. Ambas frases cumplen la función imperativa directiva. Y por último, la forma social incluye fórmulas de saludo, despedida, pésame, entre otras, que no han de ser tomadas literalmente. Por ejemplo, hasta pronto o nos vemos. Estos lenguajes se encuentran en todos lados. En los libros de ciencia se destaca la función informativa, mientras que en las letras de canciones y poemas encontramos la función emotiva, y en las leyes, recetas de cocina, manuales o normas morales encontramos la función directiva. Sin embargo, hay espacios de información donde se suele buscar que cualquier oración cumpla diversas funciones. Por ejemplo, en el titular de un periódico. Escucha esto. La gasolina llega casi al dólar. Esta oración cumple una función informativa en la parte gasolina llega al dólar, mientras que en la palabra casi logra la función emotiva. Es así que en la segunda parte predomina su impacto.
Otros ejemplos serían las fórmulas de cortesía, donde un ¿cómo estás? En una función expresiva sería una larga lista de emociones encontradas y en una función directiva podría ser la orden de definir nuestro estado físico literalmente. Distinguir las funciones que cumplen las oraciones son fundamentales para la lógica y el pensamiento crítico, asumiendo que el pensamiento es el producto resultado de la actividad intelectual del ser humano. Lenguaje formal. A diferencia del lenguaje natural, o sea, el que es propio del ser humano, el lenguaje formal es característico de las matemáticas, la informática y por ende de la lógica. Se constituye por cadenas de caracteres infinitos integrados en un alfabeto y estas estructuras se rigen por reglas tanto gramaticales como semánticas. El pensamiento, por su parte, se puede estructurar como concepto, como juicio y como razonamiento. Cualquiera de estas estructuras tiene ciertos elementos que lo conforman, los cuales son el sujeto, la acción de pensar, el contenido propio del pensamiento, el objeto pensado y la expresión oral o escrita. Todos estos elementos funcionan en conjunto. El sujeto piensa y la acción de pensar es labor del ser humano. Se piensa el contenido propio, es decir, el contenido en sí del pensamiento que refiere al objeto pensado, toda esa estructura de concepto, juicio, razonamiento que nos hemos hecho del objeto. Y por último, la expresión oral o escrita es la forma por la cual comunicamos. La lógica ayuda a aplicar leyes para estructurar nuestros pensamientos. Y el pensamiento, como ya lo nombramos, mantiene una estructura estricta, donde el concepto es la representación del objeto sin afirmar ni negar nada de él. Y podemos poner muchos ejemplos: computadora, taza, libro, silla, casa, gato, árbol, bigotes, perro, cuaderno, etc. Esta es una capacidad de representar un objeto mediante el concepto. Es posterior a eso que la mente y la inteligencia humana en sí tomarán estos conceptos y los compararán, negarán, afirmarán y los unirán o no con otros conceptos. Es a lo que llamamos juicio. Es así que de un concepto tal como gato y otro tal como bigote se pueden unir o no haciendo un juicio. En este caso, el juicio logrado es: el gato tiene bigotes, donde hay dos conceptos que se unieron: el concepto gato y el concepto bigotes. Posteriormente, el intelecto comparará estos juicios con otros juicios. De una verdad conocida deducirá otras desconocidas. Eso es el raciocinio o razonamiento. Es así que de un mundo de conceptos tales como planta, vida, girasol,
hacemos juicios tales como el girasol es una planta o las plantas tienen vida, y de ellos logramos hacer una inferencia digna de la inteligencia humana, donde se usan todas las herramientas para lograr razonar. Es así que de saber que el girasol es una planta y que las plantas tienen vida, logramos razonar que el girasol está vivo. Esto es un razonamiento. La inteligencia relaciona y ordena nuestros juicios para llegar a conclusiones lógicas. Los razonamientos nacen del encadenamiento o enlace lógico entre dos o más juicios, donde el último juicio es la consecuencia de los anteriores. Así que deduciremos como una regla general que para un razonamiento necesitamos dos o más juicios y para un juicio necesitamos dos o más conceptos. Sin embargo, necesitamos que entre ellos haya un nexo lógico. ¿Cómo se estructura un razonamiento? En todo razonamiento hay una materia y una forma. La materia son los juicios y la forma es el nexo lógico que relaciona el juicio o que relaciona los juicios con otro que es desconocido, que nunca se ha planteado y que será la conclusión. En el ejemplo del girasol, desconocíamos que el girasol estaba vivo a no ser por nuestro juicio anterior en donde sabemos que las plantas están vivas y anterior a eso, desde un primer juicio, sabemos que el girasol es una planta. Hagamos otro ejemplo. Juan Rulfo escribió Pedro Páramo. Pedro Páramo es un ejemplo de la literatura mexicana. De estos dos juicios que tenemos explícitos con conceptos muy estrictos donde Juan Rulfo es un concepto, Pedro Páramo es otro concepto y literatura mexicana es un tercer concepto, generamos dos juicios. Juicio 1, Juan Rulfo escribió Pedro Páramo. Juicio 2, Pedro Páramo es un ejemplo de literatura mexicana. De estos dos juicios se generará uno desconocido, que es la inferencia de estos dos. Por lo tanto, Juan Rulfo es un escritor mexicano. Como podrás notar, este es un ejemplo más elaborado, con más conceptos y juicios dentro de cada frase, que además, por su lado, ejercieron una generalidad aún más estricta. Sin embargo, sigue siendo la misma fórmula. De dos verdades o premisas, deduje una conclusión que hasta el momento me era desconocida. Es así como las dos primeras frases o juicios forman el antecedente, que es la primera parte del argumento, también conocidos como premisas, y estas forman el antecedente. La otra proposición o frase, que es la parte final del razonamiento, es la conclusión.
Una conclusión se deduce de un antecedente que por su parte estaba formado por dos premisas. Esta tercera proposición es la consecuencia. Y la consecuencia es el nexo existente entre las dos premisas y la conclusión. Pongamos mucha atención en esto. La consecuencia es el nexo existente entre las dos premisas y la conclusión, porque el nexo no es ni el antecedente ni la conclusión. La consecuencia es el nexo lógico que existe entre ambas partes y que nuestra mente percibe. Se puede identificar con las siguientes palabras y frases: luego, por tanto, por lo tanto y por ende. Y estas palabras nos harán saber que se trata de una relación lógica o razonamiento. Usemos el ejemplo del girasol. El girasol es una planta. Las plantas tienen vida. Luego, o por lo tanto, el girasol tiene vida. Tipos de razonamiento. Ahora veremos que existen 3 tipos de razonamiento, los cuales son los siguientes: razonamientos deductivos, razonamientos no deductivos y razonamientos por analogía. En los razonamientos deductivos, la conclusión deriva necesariamente de las premisas, como en el ejemplo del girasol o en el ejemplo de Juan Rulfo. El razonamiento deductivo es correcto si y solo si, teniendo premisas verdaderas, llegamos a una conclusión verdadera. Premisa verdadera llega a conclusión verdadera. Pongamos otro ejemplo para esto. Premisa A. Hegel disertó sobre el idealismo alemán. Premisa B. El idealismo alemán fue una corriente filosófica discutida por filósofos. Por lo tanto, Hegel fue un filósofo. Y pongamos mucha atención aquí que el por lo tanto es nuestro nexo lógico entre premisa A y premisa B. Un razonamiento no deductivo es aquel donde la conclusión no deriva necesariamente de las premisas. Esto es porque, por más que las premisas sean verdaderas, la conclusión es falsa. Pon atención en el siguiente ejemplo. Premisa A. El francés Michel Foucault fue un pensador contemporáneo. Premisa B. El francés Jacques Lacan fue un pensador contemporáneo. Por lo tanto, todos los franceses son pensadores contemporáneos. El resultado o conclusión no es verdadero. Escucha este otro ejemplo. Premisa A. Mi amiga Luisa es arquitecta. Premisa B. Mi amiga Karen es arquitecta. Entonces, todas mis amigas son arquitectas.
¿Ves cómo acá tampoco el resultado es correcto? Ahora te pondré un ejemplo que te puede sonar un tanto más familiar, más cercano a tu realidad, para que veas que este sistema concluye igualmente en cuestiones verosímiles de la vida. Premisa A. Mi tía Ana es católica. Premisa B. Mi abuela Sara es católica. Entonces, mi prima Sandra es católica. Es ahí que nos damos cuenta de que no necesariamente de las premisas puede concluirse una consecuencia verdadera. Por su parte, el razonamiento por analogía va de lo particular a lo particular. ¿Qué quiere decir esto? Que consiste en comparar dos objetos que son semejantes y que también lo serán frente a otro objeto desconocido. O sea, que estos conceptos objetos comparten un juicio en común frente a otro objeto concepto desconocido. Pon atención en el siguiente ejemplo. Premisa A. Sócrates, Aristóteles y Platón fueron tres grandes filósofos. Premisa B. Sócrates y Aristóteles fueron griegos. Por lo tanto, Platón fue griego. Esta conclusión puede ser verdadera o falsa. Sin embargo, puesto que son pensamientos que no se basan ni buscan basarse en la certeza, se les considera únicamente probables. En el ejemplo, es probable que Platón sea griego, pero eso solo lo deduje de razonamientos que se encontraban dentro de un mismo pensamiento. El razonamiento por analogía solo se plantea por probabilidades. Una forma más estricta de la lógica es la lógica simbólica, donde se establecen operadores formales que hacen posible la formulación de argumentos. Todo esto a través de razonamientos lógico-lingüísticos. Este avance fue logrado gracias al filósofo y padre de la semiótica Charles Sanders Peirce en 1880 en un sistema que llamamos tabla de valores de verdades o simplemente tabla de verdad. Cabe destacar que en 1921 Ludwig Wittgenstein introdujo un formato perfeccionado en su obra Tratado Lógico-Filosófico. Para esta tabla de verdad es necesario que establezcamos definiciones exactas de los operadores lógicos, logrando así la formulación de argumentos. Operadores lógicos fundamentales. Verdad es el valor verdadero y se representa con la letra V mayúscula. Falso es el valor falso y se representa con la letra F mayúscula. Variables. Las variables lógicas se representan con cualquier letra del abecedario, sea A, B, C, hasta la Z, y puede ser verdadero o falso. Negación se representa con el signo menos o sus variantes antes de la variable. Es el contrario o negación de los valores.
Si la variable z por naturaleza tiene sus valores verdadero y falso, su negación será lo contrario y se representará volteando sus valores de verdad y falsedad tal como se muestra en la tabla. Siendo así que menos z o negación de z o no z tiene un valor de falsedad frente a z verdadero y también no z tiene un valor de verdad frente a z falso. Antes de continuar, quisiera recordarte que los valores de verdad pueden ser verdadero o falso. O sea, una cosa es los valores de verdad y otra el operador verdad o falso, que actúa por igual en las variables en negación o en no negación. Para poder corroborar cualquier valor en la tabla, se potencia el número de valores, o sea, verdadero y falso, por el número de proposiciones simples. La fórmula es la siguiente: 2 a la n potencia. Dos valores, que ya los tenemos, los cuales son verdadero y falso, a la n potencia. Este será el número de proposiciones que tengamos. En este caso lo haremos con dos proposiciones simples, a y b. Entonces será 2 a la segunda potencia. Y con esto obtendremos el número de líneas o renglones a designar por fila en la tabla, donde cada fila tiene cierta cantidad de valores, verdad o falso, designados, y se irán distribuyendo por una ramificación simple. 2 a la n potencia es igual a 2 a la segunda potencia, lo cual es igual a 2 por 2, que es igual a 4. 4 líneas para cada fila. Es una fila por cada proposición. La ramificación será como se muestra en el siguiente diagrama. 4 líneas, 2 valores de verdad, 2 valores de falsedad en la primera fila. Para la segunda fila, un valor de verdad, un valor de falsedad, un valor de verdad, un valor de falsedad. Esto nos genera el siguiente acomodo en la tabla designado por la ramificación. Bien, ahora hagamos un ejemplo de 3 proposiciones. Entonces, tenemos nuestras 3 variables, f, g, h. Y con nuestra fórmula general, que es 2 a la n potencia, será igual a 2 a la tercera potencia, lo cual es igual a 2 por 2 por 2, que nos da un resultado de 8. 8 líneas o renglones para distribuir los valores de verdad y falsedad de cada proposición. La fila 1, como sabemos, es para f, la fila 2 es para variable g, la fila 3 es para variable h y se van a ir ramificando. 8 valores de verdad en la primera fila se distribuirán en 4 valores de verdad y 4 valores de falsedad. Para la segunda fila serán 2 valores de verdad, 2 valores de falsedad, 2 valores de verdad, 2 valores de falsedad. Para la tercera fila, que es para la variable h, será un valor de verdad, un valor de falsedad, un valor de verdad, un valor de falsedad, un valor de verdad, un valor de falsedad, un valor de verdad y un valor de falsedad. Y lo registramos en la tabla tal como se muestra a continuación. Ahora te dejaré el ejemplo de una tabla de 5 proposiciones, P, Q, R, S, T, lo cual nos da un valor total de 32 renglones y se ramificarán tal como ves a continuación y se tabularán tal como se muestra a continuación.
El siguiente operador lógico es la conjunción, que actúa sobre dos valores de verdad de las proposiciones. Devuelve el valor de verdad verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas y falso en cualquier otro caso. Solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. Su símbolo es y se lee como además, pero, sin embargo, aunque, también, aún, a la vez y no obstante. Hagamos una tabla con proposiciones P y Q. Podrás notar que P y Q, o sea, P en conjunción con Q, obtiene valor de verdad verdadero solo en el primer renglón, puesto que es el único momento en donde ambas tienen valor verdadero. Ahora hagámoslo con una oración. Proposición P. El libro es grande. Proposición Q. La mochila es pesada. Disyunción. Actúa sobre valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando una de las proposiciones es verdadera o cuando ambas lo son, y falso solo cuando ambas son falsas. O sea, será verdadero cuando al menos una de las dos proposiciones sea verdadera, de lo contrario es falsa. Su símbolo se lee como O. Observa la siguiente tabla. Podrás ver que el último valor solo es falso si ambos valores de las proposiciones son falsos. Un ejemplo de oración sería: proposición A, quiero ir a Chiapas. Proposición B, quiero ir a Guerrero. Proposición A en disyunción con B, quiero ir a Chiapas o Guerrero. Implicación o condicional. Actúa sobre dos valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de falso solo cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. En cualquier otro caso es verdadero. También se puede pensar como lo siguiente: es falso si la premisa es verdadera y la consecuencia falsa. O sea, para que se cumpla lo que se dice, la primera proposición depende de lo que suceda en la segunda proposición. Se lee como si, proposición, entonces. Y se representa con el símbolo de la flecha. Observa la siguiente tabla. Podrás ver que solo en el segundo renglón el caso es falso. Ejemplo de oración. Si pasas el examen, entonces entras a la escuela. Equivalencia doble o bicondicional. Esta es una operación binaria que asigna el valor verdadero cuando los valores de verdad, sean verdaderos o falsos, son iguales, y falso cuando las variables son diferentes. Se simboliza con la doble flecha y se lee como sí y solo sí. Un ejemplo puede ser: los peces respiran bajo el agua si y solo si tienen branquias. Observa la siguiente tabla. Todos estos operadores lógicos nos manifiestan distintos casos de acción y de operación de las variables, como son los siguientes. Tautología. Es aquella donde todos los casos posibles de la tabla de verdad resultan verdaderos, o sea, su valor siempre es verdadero. Un ejemplo sería la siguiente función:
Proposición A en disyunción con su opuesto. Observa la tabla. El siguiente es la contradicción, donde los casos posibles de su tabla de verdad siempre resultan falsos, o sea que no depende de los valores de verdad de las proposiciones que por sí solas lo forman, sino de la forma en las que están establecidas sus relaciones, como en la siguiente función: proposición P en conjunción con su negativa. Observa la tabla. Por último, observa y memoriza esta tabla de verdad completa, donde verás todas las combinaciones con sus operadores lógicos. Recuerda su simbología y cómo leerlas. Usa los siguientes tips. Checa los casos únicos. Aquí te los iluminé con rojo. La disyunción es falsa únicamente si los dos son falsos. La conjunción es verdadera únicamente si los dos son verdaderos. La implicación es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. La bicondicional es verdadera cuando ambas son iguales. Aquí sumamos la disyunción excluyente, que es una función completamente contraria a la bicondicional. Luego, cuando los valores del resultado o la matriz son todos verdaderos, estamos hablando de una tautología. Cuando todos son falsos, hablamos de una contradicción. Y si uno es verdad o uno es falso, hablamos de contingencia. Para terminar la lección, hagamos un ejemplo. Obtendremos la solución lógica del siguiente problema. En el teatro, ¿lloras o ríes? No obstante, no lloras si entonces ríes. Y aquí te pongo el desarrollo de la función con las variables. El resultado verás que es una tautología, en donde todos los valores de la matriz son verdaderos. Pero también, en el lenguaje ordinario, una tautología es una figura retórica que repite un pensamiento sin analizar, sin avanzar. Esto puede ser también como cuando alguien dice un niño es un niño o yo soy quien soy.